el presente enunciado se muestra una figura que por la acción de un cuerpo B de masa 6 kilogramos, el bloque A de masa 7 kilogramos asciende sobre el plano inclinado con movimiento uniforme. Si el ángulo, este ángulo es de 30 grados, calcular el coeficiente de rozamiento. Entonces el coeficiente de rozamiento se encuentra en el plano inclinado. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre vamos a tomar en consideración que la fuerza de tensión, la que se genera en el movimiento, es del bloque B arrastrando al bloque A, ascendiendo. Seguidamente vamos a estudiar este lado donde se encuentra el bloque B y vamos a ver las fuerzas que están interactuando. Una es el peso y la otra es la tensión. Ahora, en el bloque A hay una fuerza, una componente, una fuerza del peso, la cual tiene dos componentes. El bloque tiene una componente para el eje X y para el eje Y correspondiente al peso y una normal. Entonces, Px, Py son las componentes del peso y la normal. Seguidamente también tiene la fuerza de tensión, la tensión que está generando el movimiento ascendente. Y también la que se opone, que es la fuerza de roce. Nuevamente nos vamos a este lado y establecemos nuestra ecuación, que es la primera fuerza menos la tensión va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del sistema. En este lado de la ecuación vamos a tener la tensión, que es la primera que está causando el movimiento, menos el peso, que es la componente que se está oponiendo en función solamente de acá, menos la fuerza de fricción, que es otra que se opone y está de este lado, negativa, igual a la masa por aceleración del sistema. Esta es mi primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Vamos a estudiar en este segmento que está aquí del peso correspondiente con la componente PY, el peso en Y, y vamos a trasladar el peso en X y vamos a tener un triángulo rectángulo encerrado en esta pequeña área, esa pequeña área que está ahí, la cual debe tener un ángulo igual de 30 grados aquí, llegando casi al origen, pues es un triángulo equivalente al del plano inclinado. Si lo vemos aquí, cuando rotamos esta área, la rotamos de la siguiente manera y tenemos el triángulo rectángulo muy bien señalado con cada uno de los elementos. En este caso, la hipotenusa, en este caso, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Seguidamente, por razones trigonométricas, se da la siguiente acotación. En el eje de las verticales, en el eje de las Y, para encontrar la componente del peso en X, va a ser la masa por la gravedad, es decir, el peso por el seno del ángulo. Esto quiere decir que ¿quién es el peso? El peso es la hipotenusa, que es la que está representada por este lado. Y por lo tanto, al despejar la hipotenusa, me queda hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, lo que conocemos como Px. En Py ocurre algo parecido, pero con el coseno de este lado. Entonces, Py es igual al peso por el coseno del ángulo. Estamos tomando el ángulo. Y obviamente la hipotenusa representa el peso.
Ahora bien, ¿cómo lo representamos? Ahora bien, en el plano inclinado podemos ver la representación del área que estamos calculando su componente y vamos identificando cada una de las expresiones en función del ángulo trigonométrico. El seno de tita, coseno de tita, según las componentes del vector peso que se encuentra acá. Ahora bien, debemos expresar en función de las componentes que tenemos acá el peso. Peso va a ser la masa del bloque A por la gravedad por el seno de tita, menos la fricción igual a la masa por la aceleración. Ya hemos sustituido en esta ecuación el peso en X. Y de este lado hemos sustituido el peso en B, el cual es masa del bloque B por la gravedad. Ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué ocurre con la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es igual a la normal, la fuerza normal, por el coeficiente de fricción. Entonces, la normal está definida por la masa del bloque A por la gravedad por el coseno de tita, ya que la normal está en el mismo eje que el peso en Y. Por lo tanto, es el coseno de tita. Ahora bien, vamos a sustituir en esta ecuación la fuerza de fricción que va a estar dada por esta expresión que está acá. Masa del bloque A por la gravedad por el coseno de tita por el coeficiente de fricción. Lo hacemos acá. Ya tenemos la sustitución de esas dos fuerzas y la dejamos en tensión de este lado y tensión de este lado. Masa del bloque por la aceleración, masa del bloque por aceleración. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sumamos ambas ecuaciones para poder simplificar o eliminar la tensión. Vemos que esta tensión es positiva y esta es negativa. Podemos cancelar y podemos sumar las demás fuerzas que están actuando. Sumamos la masa B por la gravedad, que es el peso de B, PB, menos la masa A por la gravedad por el coseno de tita, que es Px, menos la fuerza de fricción, que la hemos sustituido, igual a la masa del bloque A por la aceleración del sistema, más la masa B por la aceleración del sistema. Seguidamente, tenemos que saber que el enunciado me describe un movimiento uniforme. Por lo tanto, la velocidad es constante y trae como consecuencia que su aceleración es 0 metros sobre segundos al cuadrado. Algo que nos puede denotar o simplificar toda esta igualdad que está aquí. Todo multiplicado por 0 va a dar 0, es decir, la masa multiplicada por 0 metros sobre segundo al cuadrado es 0. Ahora bien, continuemos en el otro lado. Volvemos a traer nuestro triángulo rectángulo con nuestras razones trigonométricas y la expresión. Tenemos que sacar factor común de las ecuaciones. La aceleración de gravedad. Vamos a sacar el factor común, aceleración de gravedad, y queda de la siguiente manera. La aceleración de gravedad multiplicando a la masa A, B, la masa B, menos la masa A por el seno del ángulo, menos la masa A por el coseno del ángulo por el coeficiente de fricción. Cuando yo despeje esta gravedad, va a pasar para el otro extremo a dividir, y una división de 0 entre cualquier otro número me va a dar igualmente 0. Y me queda la siguiente expresión, tal cual. Como me está quedando tal cual,
¿qué puedo hacer? Despejar el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, nu, este que está acá. Con el coeficiente de rozamiento vamos a tener que si estaba negativo de este lado, ¿ves? Menos la masa A por el coseno de tita por el coeficiente de rozamiento, lo pasamos positivo al otro extremo y queda la expresión, la ecuación de la siguiente manera: masa del bloque B menos masa del bloque A por el seno de tita igual a la masa del bloque A por el coseno de tita por el coeficiente de rozamiento. Como esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir y me divide toda esta expresión. Por lo tanto, puedo sustituir cada valor. Voy a buscar nuevamente el diagrama con los datos que necesito. Necesito la masa. Sé que el bloque A tiene un peso de 7 kilogramos. Sé que el bloque B tiene una masa de 6 kilogramos y tiene un ángulo de 30 grados. Sustituir cada valor. Comienzo a realizar las operaciones, a multiplicar 7 por el seno del ángulo, 7 por el coseno del ángulo, me da las siguientes expresiones. Tengo una división, kilogramos entre kilogramos se simplifican y me queda el coeficiente de rozamiento, el cual es 0,41, y así se obtiene el coeficiente de rozamiento en un sistema de plano inclinado combinado con otro, el cual es una masa que está tirando del ascendiendo.